la ciudad de Córdoba con el doctor Horacio Viqueira. Buenos días, Horacio, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Marcelo, mucho gusto estar en contacto con ustedes, con Radio Mística en Brickman. Un gusto. Bueno, Oscar, la rosca política de estos últimos días es impresionante. Estábamos leyendo un informe del servicio TELAM que hablaba de que el Frente de Todos va a seguir unido y bueno, van a ir adelante como lo habían hecho en las anteriores elecciones. Sabemos de que Córdoba está un poco más complicado, tenés una parte del Frente de Todos que está esperando alguna decisión por parte del gobierno provincial, que yo creo que ya no va a dar vuelta atrás, ya habló de sus alianzas y demás. Por el otro lado, tenemos a representantes que estuvieron siempre en los peores momentos, caso del Frente Grande que vos liderás, que no están muy de acuerdo con esperar a Juan Schiaretti a que se decida, ni están de acuerdo que alguien que estuvo hasta hace 2 años a cargo del PJ cordobés, como es Caserio, sea el candidato estrella, si se puede decir, que tenemos aquí en Córdoba. ¿Ustedes se van a manejar con una lista propia o van a ir junto a Caserio y el albertismo, como se le quiera llamar ahora? Bueno, vos has hecho una introducción bastante interesante. Te voy a dar algunas precisiones. Nosotros cuando se acercó la coyuntura electoral, este, sabiendo, digamos, que los temas centrales hoy del pueblo argentino y en particular de Córdoba están vinculados a cómo resolver la pandemia y a los problemas sociales derivados de esta situación, pero bueno, en este marco dijimos que nuestro límite en cualquier alianza política era el schiarettismo en Córdoba, es decir, el PJ de Córdoba, conducido por Schiaretti, para nosotros no representa lo que son nuestros principios, nuestras pautas programáticas, etcétera. Es un gobierno que durante todos los últimos años se ha venido diferenciando permanentemente de lo que es el proyecto nacional, que primero lideró Néstor Kirchner. En esa época había mejor relación, pero después ya a partir de los gobiernos de Cristina comenzaron a producirse diferencias que se han mantenido hasta la fecha. Tal vez en estos últimos 2 años supuestamente se han digamos, esto un poco se ha visto más matizado en cuanto a las diferenciaciones, pero si uno analiza de manera permanente, en muchísimos temas muy importantes se marcan las diferencias. El gobierno nacional puja permanentemente por una política que trate de satisfacer la problemática más grave, que es la problemática de la pobreza, el problema del desempleo, el problema de cómo reactivar la economía. El gobierno de Córdoba está siempre más preocupado por defender los intereses de las grandes corporaciones que están aquí en la provincia de Córdoba. Yo sé que esta disputa, digamos, llamémosle entre estas dos posiciones, es difícil, porque gran parte del aparato mediático de Córdoba trata de responsabilizar en todo lo malo que nos ocurre al gobierno nacional y calla totalmente cualquier tipo de crítica hacia el gobierno provincial. Pero nosotros, te reitero, definimos nuestro límite es Schiaretti. Con respecto a los restantes espacios que configuran el Frente de Todos, nosotros somos respetuosos de este planteo de unidad que en su momento planteó Cristina y que permitió el triunfo del Frente de Todos en el año 99, es decir, que pudiéramos llegar con Alberto Fernández a la presidencia. Sabemos que en el Frente, tanto a nivel nacional como en muchísimos distritos, hay componentes muy diversos. Sabemos también que el eje vertebrador del Frente de Todos es el peronismo, pero nosotros tenemos un planteo claro en este sentido, que ya viene de la época de Néstor Kirchner, cuando surgió, digamos, cuando él logra ganar la presidencia, es que sea una fuerza pluralista.
En distintos momentos se habló de transversalidad, inclusive el propio Alberto Fernández fue un promotor de esta política, pero hoy al Frente de Todos lo conforma a nivel nacional el peronismo, pero muchos otros partidos, entre los cuales creo que uno de los más importantes es el Frente Grande. Aquí en Córdoba, obviamente no se pudo y no se da este acuerdo con el PJ, que ha hecho su propia alianza, pero bueno, 9 partidos políticos que representamos parte de lo que es el Frente, porque el Frente también lo componen agrupaciones, movimientos sociales, sindicatos, personalidades independientes. Hemos inscrito la alianza Frente de Todos, por tanto formamos parte de esto. Con respecto a la mención puntual del senador Caserio, nosotros no hacemos ningún tipo de objeción de carácter personal. Caserio en estos últimos años ha apoyado las políticas y los proyectos políticos legislativos del gobierno nacional, y para nosotros este es un dato importante, digamos. Esto en apretada síntesis, sin perjuicio de que, bueno, pretendemos estar en la discusión de la conformación de las listas, de tener una participación activa en lo que es la campaña electoral a través de nuestras candidatas o candidatos. Nosotros hemos propuesto una serie de nombres como posibles para integrar la alianza. Nos parece que es correcto esto, es decir, que transparentemos quiénes son los que postulamos, para que no ocurra que el día domingo aparezca una lista de personas que no saben muy bien quién las propuso. Entonces me parece importante que los espacios propongan quiénes son sus posibles candidatos o precandidatos, que es lo que hemos hecho como partido, mencionando a la compañera Valentina Enet, que la conocemos, una luchadora por los temas vinculados a los tarifazos, y que hemos seguido trabajando en esa temática, al compañero Fernández Quintana, que es una persona destacada de todo lo que es la cuestión vinculada al movimiento cooperativo y de mutuales en toda la provincia, es un asesor, una persona vinculada a este sector de muchísimos años, de muchísima trayectoria. A otra compañera mujer que se llama Claudia Lala, que es una mujer que ha tenido, es una profesional, es una abogada, que ha tenido una larga militancia también en el movimiento estudiantil, persona joven, y también me han impulsado a mí como candidato, que bueno, no viene el caso, digamos, estoy conversando con vos, hacer una presentación. Pero lo cierto es que hemos dicho, bueno, aquí están estas figuras políticas que el Frente Grande propone, alguna de ellas, para integrar las listas de esta coalición política, que reitero, debe tener un carácter plural, representando diversos sectores que componemos este frente político. Bueno, dos nombres de peso en el caso tuyo, porque sos líder de esta fuerza hace muchísimo tiempo, venís con un montón de años de militancia, uno conoce tu trayectoria, pero Valentina también. Valentina fue parte de la lista del actual diputado Pablo Carro. La tuvimos aquí junto a Eduardo Fernández en su momento. Eduardo Fernández es un poco quien lidera con el PSOL todo el grupo o tribu K, así como le llaman algunos medios cordobeses despreciativamente. Me molesta mucho el tema de tribu K, pero es con la forma que la prensa cordobesa decide tratar a los grupos que se formaron y que tienen todo el derecho. Y acá voy con vos, con que tenés una prensa mediática que blinda constantemente todo lo que está pasando en Córdoba. Córdoba no adhirió a la suspensión de aumento de tarifa en el transporte, en el agua, en la energía eléctrica. Al contrario, autorizamos a EPEC, que debe ser la empresa más deficitaria de la galaxia, a que aumentara automáticamente cada 3 meses. ¿Cómo lo ven ustedes? Exactamente. Bueno, aquí hay, como te dije en algún momento, con esta expresión despreciativa, digamos, de tribuscar, sí, lo usan parte de los medios, digamos, los medios hegemónicos en la provincia, que en la provincia de Córdoba en particular son muy hegemónicos.
porque Córdoba tiene una presencia del Grupo Clarín, Sí. bueno, a través de todo lo que es la red de Cablevisión, por supuesto, el Canal 12, La Voz del Interior, es decir, muchos medios, donde evidentemente el eje de la crítica es hacia el gobierno nacional y hacia todos quienes conformamos este espacio político, en muchos casos con un tratamiento que resulta francamente gravemente discriminatorio, por el tipo de descalificación que se formulan. Pero bueno, nosotros seguimos luchando, pretendiendo defender a los intereses del pueblo, y justamente en este tema que vos señalas, es un caso bien concreto, es decir, en el caso del agua, en la ciudad de Córdoba en particular, eso está regulado por el ARCEP, no tiene nada que ver el gobierno nacional, y en Córdoba se siguen aumentando las tarifas como si nada pasara, es decir, como si estuvieran en el mejor de los mundos, y aumentos tarifarios muy importantes, de tal manera que el agua en la ciudad de Córdoba se ha transformado en un costo para los vecinos muy elevado. Con respecto a la electricidad, exactamente lo mismo, es decir, la electricidad y la tarifa en particular de EPEC está conformada por lo que es básicamente el precio puro de la electricidad, que ha permanecido congelado no solamente para Córdoba, sino para todo el país, no ha tenido cambios como política nacional. Lo que sí ha cambiado es lo que se llama la VAT, Valor Agregado de Distribución, que es lo que percibe EPEC, que ha venido aumentando, inclusive sin respetar siquiera el requisito previo de la audiencia pública. Nosotros, yo creo que lo hemos conversado con vos, nos ha dado espacio en este tema, hemos presentado un recurso de amparo, hemos mantenido ya una audiencia con EPEC, está a consideración de la Cámara Contencioso Administrativa aquí de Córdoba la resolución de este trámite, pero realmente es muy, muy grave, porque, como decíamos, en los primeros meses del año aumentó un 20% la electricidad. Sí, sí, es terrible. Es terrible. Siendo que la Además, electricidad a nivel nacional está congelada. El tema del transporte es un tema más complejo, pero también hay en el caso particular de la ciudad de Córdoba, que es la que conozco, me imagino que en San Francisco habrá su propia problemática, también una derivación de algo que es una mala gestión en materia del transporte urbano, se lo responsabiliza porque, bueno, el gobierno nacional supuestamente discrimina a Córdoba. Es decir, esto es una especie de consigna muy falsa, porque la nación está invirtiendo en este momento muchísimos recursos en distintos programas, desde los programas de obra pública, que, bueno, vos sabés que se está financiando la autovía Córdoba-San Francisco, sí, sí. están financiando otras obras de esta magnitud, me refiero de rutas, y en particular en el caso de la ciudad de Córdoba y de muchos municipios, me consta que son muy importantes los recursos que están invirtiendo. Por otra parte, está todo el aporte que se hace en materia de políticas sociales, que las políticas sociales están prácticamente sostenidas desde el gobierno nacional, las viejas y tradicionales, más las nuevas que ha generado este gobierno, como es la tarjeta alimentar, por citar a una de las tantas, y todo esto significa transferencias del gobierno nacional hacia la provincia, que la provincia no solamente no reconoce, sino que las oculta. Es decir, si uno ve las publicidades en general, aparecen, inclusive quienes presentan estos programas, hay una negación de el aporte que hace el gobierno nacional, con lo cual entonces la mirada de muchos cordobeses es que el gobierno nacional solamente discrimina a Córdoba, la perjudica, la castiga, relato que es absolutamente falso. Horacio, volviendo un poquitito atrás, bueno, sobre las audiencias públicas, sabemos que las audiencias públicas son obligatorias, aunque no son vinculantes. El tema es que, por ejemplo, para nosotros, las ciudades del interior, que tenemos cooperativas, estamos pagando entre un 25 y un 40% más que cualquier usuario común de PEC, con lo que eso significa. Y sabemos de que las cooperativas que necesitan no estaban autorizadas a aumentar, y acá inclusive se optó por ir aumentando de a poco. O sea, al 20%, por ejemplo, te lo van dividiendo por varios meses. Entonces la situación es difícil, especialmente para las ciudades del interior que tienen cooperativas, porque sobre que el servicio es caro,
vos tenés que pensar de que hay una pauta que te cobra la cooperativa, que te vende la electricidad, y bueno, la diferencia sería entre el 20 y hasta el 40%, lo que le llaman ellos pauta. Es más grave aún todavía, porque nadie piensa en la gente del interior. En general no se piensa en la gente del interior solamente para estas épocas de elecciones. Pero acá hubo muchas obras que fueron de nación y que vos escuchás en los medios, inclusive locales y regionales, que resaltan el trabajo del gobernador o del vice o de quien sea. Y bueno, con respecto al tema tarifario, lo que vos decís es totalmente cierto, es decir, es como una especie de ley de gallinero, ¿no es cierto? EPEC tiene tarifas muy altas y a las cooperativas le transfiere esas tarifas altas, siendo que la cooperativa en realidad tiene también mayores costos, porque en muchos casos se atienden zonas de baja densidad poblacional, ¿no es cierto? Siempre EPEC se queja con respecto al tema, discutiendo ya este tema de lo que cobran las distribuidoras. Entonces ellos dicen, bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay mucho más densidad de población, cosa que es cierta. Me estoy refiriendo al costo de distribución, no a lo que Sí, es el sí. precio de electricidad. Pero este tema se ve agravado en las pequeñas comunidades del interior, que en muchos casos también a zonas periurbanas o casi rurales, también contribuyen con la electricidad. Y obviamente que esto encarece muchísimo la... Pero bueno, es como te decía, es la ley de gallinero, o sea, EPEC tiene tarifas caras y de alguna forma se las transfiere este régimen tarifario a las cooperativas. Con el consentimiento, lamentablemente, de ERCEP, que ya sabemos que no cumple absolutamente con el rol que tiene que cumplir, no es un organismo de regulación de los servicios públicos, no defiende los intereses de los usuarios, sino que directamente es una oficina más del Poder Ejecutivo Provincial. En términos generales, las votaciones siempre terminan siendo digamos, aprobaciones por mayoría, con el voto de desempate del ingeniero Blanco, que es el presidente de la ERCEP. Así lamentablemente funciona aquí en Córdoba, donde se jactan mucho también de que hay una gran institucionalidad supuestamente, pero creo que todo lo contrario, que hay una muy pobre institucionalidad vigente aquí en la provincia de Córdoba, con organismos como este que están francamente pintados. El ARCEP está totalmente pintado, no cumple el rol que tiene que cumplir, no estudia realmente cuáles son los costos de PEC. Ahí nosotros hemos descubierto, por ejemplo, que este aumento que yo te decía del 20%, un poco más inclusive, en lugar de aplicarse sobre el porcentaje que corresponde a la distribución, a la VAT, se aplica sobre el 100% de la tarifa. Yo te propongo que vos te fijes en tu tarifa ese aumento, que ha tenido dos tramos, de aproximadamente un 10% cada uno, en estos últimos, en los primeros 4 meses, 5 meses del año. Si vos te fijas, ese 10% está aplicado sobre eh, toda la tarifa. Es decir, que también te aumentan en relación al porcentaje de lo que te estarían cobrando por la electricidad. ¿Se entiende? Es Sí, decir, sí. hay dos componentes. Uno es la electricidad, otra la VAT. Dicen ellos, bueno, vamos a aumentar la VAT. Si van a aumentar la VAT, aumentame el porcentaje aplicado sobre esto. No, te lo aplican sobre el 100%. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Con lo cual ahí hay una situación extremadamente grave. Ahora, si vos a su vez, te pido que vos hagas este análisis, te fijas, está dividido en distintos escalones. No es el mismo porcentaje de acuerdo a los escalones. O sea, tenemos un primer porcentaje que está sobre uno de los rubros, y después en los distintos escalones el porcentaje también varía de aumento, siempre en favor de EPEC. Por tanto, digamos, el usuario está absolutamente desprotegido y se ve compelido, porque te llega la tarifa, si vos no la pagaste, cortan el servicio de electricidad. Y los más perjudicados, además, son los usuarios residenciales, es decir, los vecinos, los consumos familiares, pero la tarifa más alta es para lo que se llama tarifa general, que es la que pagan los pequeños comercios y pequeñas pymes, y ustedes también, seguramente como radio, tendrán una conexión de electricidad, que es la que más aumenta. Aumenta un 20% más aproximadamente que el resto,
y en beneficio de las grandes empresas de Córdoba, los considerados grandes usuarios, cuyo porcentaje de aumento es muy, muy inferior. Ellos dan una explicación vinculado a lo que es el transporte, la electricidad, etcétera, pero lo cierto es que, a los que más le aumenta por encima de la media, cuando se dice el 10% de aumento, tiene que al usuario domiciliario le aumenta en 11,5% y a la tarifa general de comercios es del 14%. Y para equilibrar, le bajan, digamos, el porcentaje de aumento a los grandes contribuyentes. Bueno, a los grandes usuarios. Esto no se explica, ni los medios tampoco lo explican. Vos no vas a encontrar jamás una explicación clara de lo que está pasando en materia tarifaria en Córdoba. Es muy difícil manejar el sistema tarifario en Córdoba desde siempre y especialmente en los últimos más de 20 años. Volviendo al tema de las listas, bueno, candidato a senador, ya está número puesto, Carlos Caserio. ¿Quién va a ser el primer candidato a diputados? Porque Martín Gil todavía no se había decidido, o ya hay alguna respuesta. Y un dato muy importante que quiero que me expliques, vos que estás más cerca de esto y más en estos días. Gabriel Esteves hace más o menos 3 meses presentó a Martín Fresneda como su candidato. Tiene intenciones de que sea el candidato número 1. ¿En qué números quedarían el Frente Grande, el PSOL y todos los otros representantes que tiene el kirchnerismo en Córdoba? Bueno, respecto del tema exactamente de los nombres, te digo con absoluta franqueza, todavía no hay nada decidido. Es decir, hay especulación, han salido en los medios, pero vos sabés cómo es el tema de las candidaturas. O sea, hasta que no están presentadas en la justicia, las candidaturas no existen. No existe. Lo dice el propio Caserio. Se han manejado nombres, vos mencionaste algunos, pero lo cierto es que hasta ahora no hay absolutamente nada cerrado. Vos recordás que en la última elección, inclusive en la del 2019, se habló hasta último momento, faltaban horas para la presentación de un determinado nombre como precandidato para encabezar la lista, y llegó el momento, apareció el nombre de Eduardo Fernández. O sea, fue un ejemplo claro de que, bueno, lamentablemente a mí, francamente, me gustaría que esto no existiera, es decir, que pudiéramos debatir con más claridad y con más anticipación las listas, pero bueno, hay un efecto que es el efecto sorpresa, el analizar cuáles son los candidatos de otras listas como para armar la propia. En fin, hay distintas estrategias que nos llevan siempre a definir esto muy a último momento. Reitero, a mí eso no me gusta. Me gustaría más que con tiempo se pudieran definir esas candidaturas, presentarlas, digamos, a la opinión pública. Pero me temo que en esta ocasión va a pasar algo similar, que vamos a llegar muy a último momento para definir los nombres. Todavía no hay, creo que todos aspiramos a tener la mejor presencia en las listas, pero hasta ahora no hay definición. Horacio, bueno, vos te acordás de los viejos oráculos, y yo a los oráculos lo comparo con las encuestas actuales. Las encuestas actuales hablan de 36,6 para Negri y Mestre. Ahora hay dudas con Mestre porque aparentemente Mestre no tiene una muy buena imagen. Macri lo quiso bajar a Negri el sábado después de una reunión de Zoom que tuvieron. Cambiemos está trabajando más o menos con el 36,6, 36,4. 21,8, casi 22, estaría Caserio, y después vendría con el 18 la gente de Hacemos por Córdoba. ¿Vos creés que Hacemos por Córdoba, que tiene la ventaja y juega con la ventaja de todo el aparato de gobierno y demás, puede quedar segundo, o creés que puede aumentar el número de intención de votos el Frente de Todos, con algún nombre en especial? Vos dijiste algo claro,
lo que se trabaja también es el elemento sorpresa. Claro. Mira, con respecto al tema de los porcentajes, vamos a ver qué ocurre en la campaña, ¿no es cierto? Todavía no se ha largado, yo te lo dije en algún momento, es una situación de absoluta excepción a nivel mundial y particularmente aquí en Córdoba, es decir, por efecto de esta pandemia, donde no sabemos exactamente, o mejor dicho, creo que gran parte de la población no está pensando en el tema electoral. Pero de por sí, o sea, por lo menos lo que ha ocurrido habitualmente, es que estas son elecciones nacionales. Y los comportamientos electorales difieren muchísimo de cuando tenemos una elección municipal, una elección provincial y una elección nacional. Las elecciones nacionales se polarizan en términos de la gran disputa entre oficialismo y oposición a nivel nacional. Entonces, en ese punto, nosotros tenemos una ventaja, porque somos la única fuerza oficialista, digamos, en relación al gobierno nacional, que en Córdoba tiene un porcentaje de adhesión significativo, es decir, que no creo, que creo que se va a volver a reiterar en esta elección. Lo que ocurre en general con el gobierno provincial es que tiene muy buenas elecciones como tales, es decir, cuando se elige gobernador, vicegobernador, etc. Pero en las elecciones nacionales, ya sea de elección de presidente y vice, y aún también las legislativas, su performance electoral cae muchísimo, sobre todo porque hay una parte del electorado de la provincia de Córdoba que en las elecciones nacionales apoya al PRO o a Cambiemos en general, que en las elecciones provinciales lo apoya el gobierno provincial. Me parece que el gobierno en ese tipo de elecciones se da toda una política para tratar de contener esa parte del electorado. De tal manera que yo creo que si nosotros logramos instalar realmente con nuestros candidatos de que somos quienes vamos a defender el proyecto nacional para que siga en este curso de acción política, programática, de tratar de llevar adelante un gobierno que no solamente nos saque de esta tremenda crisis que provoca la pandemia, sino que vuelva a recuperar tasas de crecimiento como ha habido en otras etapas de nuestro país, que logre terminar exitosamente la renegociación de la deuda, que genere empleo, que logre controlar la inflación, cuestiones todas que me parece que el gobierno a hoy ha logrado avanzar muchísimo, porque vos sabés perfectamente que ha habido una mejora en lo que es la producción industrial, los índices, digamos, inclusive que comparan la producción industrial, me estoy refiriendo por el sector agropecuario, todo lo que tiene que ver con la producción primaria en términos generales, se ha sostenido o incrementado inclusive en muchos aspectos. Pero lo importante es que la producción industrial también ha crecido en este año 2021, inclusive las últimas mediciones en materia de empleo nos han por lo menos vuelto a colocar en la situación que estábamos en el 2019, cosa que es importante porque sabemos que todas las empresas y la actividad productiva en general, y las actividades no solamente productivas, comerciales, de turismo, de servicios, se ven afectadas gravemente por la pandemia. O sea, en esto obviamente, es un dato obvio lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? El turismo, las actividades recreativas, en fin, una gran cantidad que son generadoras de mano de obra que están muy afectadas. Sin embargo, se ha logrado cortar por lo menos la caída del empleo y se ha comenzado a recuperar inclusive el empleo. Todos datos que son muy satisfactorios. Lo propio en materia inflacionaria, si vos te fijas, ha bajado un poco en los últimos meses la tasa inflacionaria. No es lo deseable, pero bueno, sabemos que a nivel internacional están aumentando mucho el precio de los commodities, particularmente los alimentos, y bueno, esto lamentablemente se traslada a precios internos, por lo menos es lo que ocurre lamentablemente en Argentina. Horacio, estaba escuchando a Alejandra Vigo que manifestaba todo el trabajo que se hizo en Córdoba y que ellos van a trabajar en esta campaña hablando de todo lo que sea obras. ¿A vos no te parece que estaría bueno que desde Córdoba, desde el Frente de Todos, se diera a conocer en los medios cuánto dinero entró a Córdoba desde la Nación? Y te doy un dato que a lo mejor no lo tienen. Nosotros charlamos
con el legislador Dante Rossi, que es el vicepresidente de legislatura, que es el representante del alfonsinismo cordobés, y Rossi nos decía de que lo que hay que remarcar es que el gobierno nacional le ha dado más dinero a Córdoba de lo que le dio Macri en todo su gobierno. O sea, si vos tenés el reconocimiento de alguien de la oposición, me parece que sería muy importante que la gente supiera, porque el problema es lo que vos dijiste, el problema es el blindaje. Si hay blindaje, entonces vos podés salir a mentir a mansalva y contarnos todos los trabajos que hiciste, todas las obras que hiciste, con dinero de la provincia, cuando sabés que eso no es cierto. Y nadie te puede contar lo contrario, aunque nosotros lo intentamos hacer, pero bueno, somos un grano de arena en el desierto. Bueno, no sabía lo de Rossi, es una actitud honesta de parte de él realmente, pero sí, francamente es así, o sea, los recursos han crecido muchísimo en relación a la etapa, digamos, del macrismo, que para Córdoba fue realmente nefasta. Es decir, la obra de la circunvalación, por ejemplo, el gobierno nacional, creo que la provincia ha hecho la inversión o parte de la inversión, el gobierno nacional debía reintegrarle esos fondos. No lo hizo, recién ahora se están reincorporando esos fondos a la provincia. Pero bueno, es un problema serio de comunicación que en términos generales tiene el gobierno nacional, que no publicita adecuadamente lo que son sus inversiones, no solamente en obra pública, sino, como te dije, en muchísimos otros programas nacionales que se desarrollan en las provincias, en los municipios, no solamente en Córdoba, en todo el país. Es decir, son programas federales, también en materia de vivienda, es decir, aquí han estado, yo recuerdo la visita en 2 oportunidades, por lo menos, o 3, de Catopodis, por ejemplo. Se hicieron una serie de hospitales móviles, uno de ellos aquí en la ciudad de Córdoba, otro creo que en Calamuchita, en Tras la Sierra, realmente en tiempos récord, por citarte una actividad, ¿no es cierto? Pero bueno, estuvo aquí el ministro, recuerdo una oportunidad, estaba visitando la planta la planta de tratamiento de residuos de Córdoba, que también se está ampliando con recursos nacionales, una obra en ejecución. En ese mismo momento, Schiaretti hizo una inauguración de un puente en la ciudad de Córdoba. Por tanto, prácticamente la visita de Catopodis, que venía por esa y muchas otras obras que se están ejecutando, quedó bastante opacada, y bueno, aparecía Schiaretti, pero son todas acciones muy deliberadas que después se montan con publicidades. La pauta publicitaria en Córdoba es realmente fenomenal. Entonces hay por una parte una coincidencia desde el punto de vista de la visión política, de los programas y demás, del grupo Clarín, básicamente, con el gobierno provincial, pero a esto súmale que tienen una pauta fenomenal puesta por la provincia. Por tanto, digamos, lo que le llega al común de la gente, de las personas, es un cierto vacío del apoyo nacional y una presencia, supuestamente, en la ejecución de las obras por parte de la provincia. Lo vemos acá en la ciudad de Córdoba, hay una serie de obras de bacheo, de mejora de infraestructura, que está financiada por el gobierno nacional. Sin embargo, las autoridades municipales ni lo mencionan al tema. Y esto se repite en muchísimos lugares, porque en realidad el aporte que hace el gobierno nacional no tiene distingo de signo político, ni de sectores. Charlando con Sandra Russo, con la periodista que fue despedida de Radio del Plata, por su amistad, por su acercamiento a la familia Kirchner, especialmente a Cristina, Sandra nos decía de que ella no va contra el gobierno, porque sabe que hubo situaciones que fueron mucho peores y que se vivieron anteriormente, pero que en lo que es materia comunicacional, tal como lo dijiste, tenemos muchísimos problemas. Hay gente de la gestión anterior que todavía está manejando TV pública y demás, y que, bueno, ahí
tendría el gobierno nacional uno de los más serios problemas. Pero a lo que vos decías, me parece que al gobierno le está faltando los números finos, ¿no? Dar los números finos, dar cuánto fue el crecimiento, cómo sigue, porque la gente no conoce, la gente no sabe. Hay mucha gente que está enojada ahora porque la hidrovía se estatizó por un año, entonces, bueno, te están diciendo de las pérdidas que eso le puede llegar a ocasionar. A empresas extranjeras les puede llegar a provocar pérdidas. Vamos a ver cuánto gana Argentina teniendo a cargo la hidrovía, y después supongo que los legisladores, los diputados, los senadores sacarán cuenta para ver si nos conviene o no que sigan manejando nuestros principales puertos de salida, empresas internacionales. Bueno, vos mencionabas un tema que realmente es muy relevante. En general, toda la estructura agroexportadora de la Argentina, los puertos, las vías fluviales, la flota, lamentablemente fue todo esto privatizado en los 90, y en estos años una fuerte concentración de poder económico en torno a muy pocas empresas. Los sistemas de transporte internos, inclusive los ferrocarriles, vos sabés que hay muchas empresas que producen, inclusive aquí en Córdoba, el caso de Secretaría General, produce, transporta en sus propios trenes, en los trenes que no permiten que sean usados por otras empresas, y van a sus propios puertos. Entonces, hay obviamente cuestiones que analizar desde el punto de vista, llamémosle, de la productividad, en fin, hay cuestiones que deben ser analizadas, pero lo que está fuera de discusión es que el Estado tiene que tener un rol de control sobre eso muy eficiente, porque si queremos un sistema capitalista, ese sistema capitalista en el mundo funciona con estados muy fuertes, muy, muy presentes, en particular en lo que es comercio exterior, ¿no es cierto? Acá es por todos conocidos el problema gravísimo que hay de evasión impositiva, de fuga de capitales. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha venta en negro, esa venta en negro da rentabilidad en negro, esa rentabilidad en negro es fundamentalmente la que se fuga por canales ilegales de la Argentina. Entonces, en la Argentina, como siempre decimos, no es un país pobre, es un país empobrecido por todas estas maniobras que los grupos de mayor poder económico realizan. Digamos, no hace falta ser un gran investigador económico para saber esto. Es decir, la Argentina pierde sus recursos a través de todas estas debilidades que tiene en sus sistemas de control. Entre otros, el que vos mencionabas, el de la hidrovía y todo lo que significa la salida de los productos desde el productor hasta que llegan a su destino a nivel internacional o inclusive al consumo interno, ¿cierto? Horacio, muchísimas gracias por la atención. Ya supongo que estaremos charlando después del 24 o antes del 24, porque yo supongo que ya el día 23 habrá alguna definición y ya habrá algún nombre más o menos concreto, aunque sabemos que, como vos remarcabas, ¿no? Es una caja de Pandora. Abrís y no sabés qué sale. Sí, no sé si tanto como caja de Pandora, pero evidentemente habrá que esperar y bueno, puede haber algunas sorpresas en cuanto a cómo se terminen armando las listas, ¿no es cierto? Hay en principio candidaturas, como bien decías hace un rato, mencionaste algunos nombres, más o menos mencionadas, pero bueno, hay que ver si se concretan, en qué lugares, etc. Te agradezco muchísimo, Marcelo, esta posibilidad, esta larga charla con vos, y bueno, sí, como si está a tu disposición. Pero vale la pena, Horacio, vale la pena porque, como te decía cuando iniciamos la entrevista, ¿no? Uno conoce tu trayectoria, conoce de tu trabajo. Hoy por la mañana hablábamos de que tenés un estudio muy importante de abogados.
que trabajan para la gente que tuvo problemas con los alquileres, para todos en general. Así que, bueno, valía la pena ocupar este tiempo para que la gente conozca, porque fíjate, dijiste o diste datos de PEC que nosotros conocíamos, pero nuestra audiencia no, inclusive tengo un montón de mensajes con respecto a eso. Un abrazo grande y de nuevo muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos y a toda tu audiencia. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, así